En la primavera de 1797, Puerto Rico se encontraba nuevamente en el centro de la lucha por el control del Caribe. La caída de Trinidad en manos británicas apenas 2 meses antes había estremecido a las autoridades españolas. Si una plaza tan importante había sucumbido con relativa rapidez, muchos se preguntaban cuál sería el próximo objetivo del Imperio Británico. La respuesta no tardó en llegar. Tras asegurar Trinidad, los estrategas británicos dirigieron su atención hacia San Juan de Puerto Rico, una ciudad cuya importancia iba mucho más allá de sus murallas. Situada a la entrada de las rutas marítimas que conectaban América con Europa, San Juan era de las llaves del Caribe español. Su captura abriría nuevas posibilidades para las operaciones británicas en la región y supondría un duro golpe para la corona española. La responsabilidad de defender la isla recaía sobre un hombre cuya experiencia había sido forjada precisamente en la lucha contra Gran Bretaña. El gobernador y capitán general de Puerto Rico, don Ramón de Castro y Gutiérrez. No era un burócrata de escritorio. Décadas antes había servido bajo las órdenes de Bernardo de Galvez durante las campañas de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Había combatido en Florida y participando en la defensa de Mobile frente a los intentos británicos de recuperar aquella posición. Conocía la disciplina, la potencia y también las limitaciones de los ejércitos de Su Majestad Británica. Al otro lado del mar se encontraba un comandante igualmente experimentado, el teniente general Ralph Abercrombie. Acaba de culminar con éxito la conquista de Trinidad y gozaba de una sólida reputación dentro del ejército británico. Años más tarde alcanzaría aún mayor notoriedad al dirigir las campañas británicas contra las fuerzas napoleónicas en Egipto. En 1797, sin embargo, su mirada estaba puesta sobre Puerto Rico. La expedición reunida para la operación era una de las mayores que había aparecido frente a San Juan desde los tiempos del ataque holandés de 1625. La poderosa escuadra incluía el navío de 3 puentes Prince of Wales, acompañado por otros navíos de línea, fragatas, bergantines, corbetas, goletas corsarias y numerosos transportes. A bordo viajaban miles de soldados pertenecientes a algunas de las mejores unidades disponibles en el Caribe. Entre ellas se encontraban los hombres del 14 Regimiento de Infantería, el 53 y el 87 de línea, destacamientos del 60 Regimiento, los temidos escoceses del 42 Royal Highland Regiment, más conocido como la Black Watch, así como los fusileros y cazadores del regimiento de Lovenstein. Los acompañaban ingenieros militares, artilleros, dragones ligeros, marineros del Prince of Wales y contingentes de infantería de Manila. Era una fuerza diseñada para conquistar fortalezas. Frente a ella, Ramón de Castro había reunido cuanto Puerto Rico podría ofrecer. El núcleo de la defensa estaba formada por el Regimiento Fijo de Puerto Rico, compuesto por cerca de 1,000 soldados veteranos bajo el mando del coronel Joaquín de Sasso. A ellos le sumaban los artilleros, dirigidos por el teniente coronel Eleuterio de Murga, responsables de servir las piezas que protegían la entrada de la bahía. La milicia disciplinada, organizada en 3 batallones y comandada por el coronel Luis Laboussière, aportaba más de 1,600 hombres entrenados. También estaban presentes los soldados del Regimiento de Morenos Libres, bajo el mando del capitán Antonio de Córdoba, las milicias disciplinadas y las milicias urbanas dirigidas por Félix de la Cruz y varios escuadrones de caballería destinados a vigilar los accesos a la ciudad. Pero la defensa no terminaba en tierra. Bajo las órdenes del capitán de fragata
Francisco de Paula Castro, se organizó una flotilla compuesta de lanchas cañoneras, pontones y otras embarcaciones menores. Cerca de 1,500 voluntarios servirían en estas fuerzas sutiles, destinadas a hostigar al enemigo ahí donde los grandes navíos no podían operar. La isla entera se preparaba para la guerra. El 17 de abril, poco después del amanecer, los vigías apostados en las defensas de San Juan divisaron velas en el horizonte. Pronto quedó claro que no se trataba de un convoy mercante. Uno tras otro los barcos británicos comenzaron a aparecer frente a la costa. Desde las murallas del Morro podía observarse cómo la línea de navíos se extendía sobre el mar, una demostración de fuerza destinada tanto para intimidar como a combatir. La noticia recorrió la ciudad con rapidez. Las campanas repicaron, los tambores llamaron a filas, las órdenes comenzaron a circular entre los cuarteles y fortificaciones. Incluso el mismo gobernador de Castro se mudó desde la fortaleza a El Morro para reunir su plana mayor y organizar bien las defensas de la ciudad. Para muchos habitantes de San Juan, aquel espectáculo evocaba los relatos transmitidos durante generaciones sobre el ataque holandés de 1625. Una vez más, una poderosa armada extranjera había llegado a las puertas de Puerto Rico. Mientras la población se preparaba para lo peor, Ramón de Castro observaba los movimientos enemigos desde las defensas de la ciudad. No tenía intención de esperar pasivamente detrás de los muros. Desde el primer momento comenzó a distribuir sus fuerzas en los puntos claves de la isleta y sus accesos. La batalla por San Juan estaba a punto de comenzar. El gobernador puso el plan de defensa como mencionado anteriormente, ordenando a los diferentes comandantes que tomaran sus posiciones designadas, que enviaran mensajes a los pueblos de la Isla Grande para la llegada de los refuerzos y que los ciudadanos abandonaran la isleta. El 18 de abril, con las primeras luces del día, cientos de embarcaciones menores comenzaron a desprenderse de la flota británica. Las tropas de Abercrombie desembarcaron en las playas de Cangrejos. Los soldados escoceses de la Black Watch, los regimientos de línea británicos, los fusileros alemanes de Lovenstein y los ingenieros reales tomaron tierra de manera ordenada y prácticamente sin oposición inmediata. Era un desembarco impresionante, o eso pensaban. Poco después, los primeros disparos del asedio estallaron cuando los hombres de las compañías de Morenos Libres y un cuerpo volante del regimiento fijo abrieron fuego contra las fuerzas británicas. Fue una emboscada corta y los milicianos españoles se retiraron hacia los bosques y el puente de Martín Peña. En pocas horas, miles de hombres habían establecido una sólida cabeza de playa. La intención británica era clara: avanzar hacia la isleta de San Juan desde el este y capturar las posiciones que protegían los accesos terrestres a la ciudad. Mientras los invasores consolidaban sus posiciones, Ramón de Castro continuaba fortaleciendo las defensas y ordenando la destrucción del puente San Antonio para impedir la entrada a la isleta. Las tropas españolas ocuparon los sectores de San Antonio, San Jerónimo y Martín Peña. Las baterías costeras se prepararon para abrir fuego cuando fuera necesario y las fuerzas sutiles comenzaron a patrullar las aguas interiores. Cada puente, cada camino, cada canal debía convertirse en un obstáculo para el avance enemigo. El alto mando británico envió una carta al gobernador exigiendo la rendición de la plaza, en donde de Castro responde que va a defender la ciudad hasta la última gota de sangre. Al caer en la noche, miles de soldados británicos acampaban ya sobre suelo puertorriqueño. El general Abercrombie hace su base en la iglesia de San Mateo de Cangrejos, donde tiene una vista de la isleta y del puente. Un contraataque británico obligó a los defensores a abandonar su defensa del Martín Peña, dejando a San Juan sin comunicación terrestre. Pero cada conquista rápida
que esperaban estaba lejos de garantizarse. El 19 de abril, durante toda la jornada, los británicos continuaron desplegando hombres, suministros y piezas de artillería. Los ingenieros comenzaron a estudiar el terreno y a identificar los mejores puntos para establecer baterías de asedio. Abercrombie comprendía que San Juan no podía ser tomada únicamente mediante un asalto frontal. Era necesario abrir brechas, neutralizar las posiciones avanzadas y aislar progresivamente la ciudad. Sin embargo, el tiempo jugaba en su contra. Cada día permitía a los defensores reforzar sus posiciones y organizar nuevas líneas de resistencia. De Castro ordena temprano en la mañana a una goleta romper el bloqueo británico para ir a La Habana e informar sobre la situación de San Juan. Mientras tanto, las patrullas españolas observaban atentamente cada movimiento del enemigo. Los informes llegaban constantemente al cuartel general de Ramón de Castro, quien comenzaba a construir una imagen precisa de la operación británica. De hecho, milicianos de los Morenos Libres capturaron a algunos de estos soldados alemanes de Lovenstein, quienes confesaron que habían espías en la ciudad. Estos espías fueron encontrados y arrestados inmediatamente. Como precaución, De Castro ordena al cuerpo volante fortificar la península de Punta Salinas, en donde es Toa Baja, en caso de un desembarco británico ahí. Los primeros refuerzos de milicias de Isla Grande llegaron cuando unos 400 hombres de la Toa llegaron a reforzar los defensores en Río Piedras. La tensión aumentaba y ambos bandos sabían que el enfrentamiento decisivo estaba cada vez más cerca. El 20 de abril, el almirante Henry Harvey ordenó a sus barcos más pequeños que observaban tanto Isla de Cabras como Punta Salinas para sus nuevos desembarcos, pero los cañones del Cañuelo y del Morro los obligó a retirarse. Al observar refuerzos españoles en Punta Salinas y en Palo Seco, retiró el plan. Las fuerzas británicas avanzaron hacia las posiciones que protegían el acceso a la isleta. El fuerte de San Jerónimo y las defensas de San Antonio se convirtieron en el centro de atención de los comandantes enemigos. Si aquellas posiciones caían, el camino a San Juan quedaría peligrosamente expuesto. Los primeros intercambios de fuego comenzaron a producirse entre destacamentos avanzados y sobre el fortín de San Antonio se alzó la bandera de la República Francesa junto a la española, dando señal a los británicos que los defensores recibieron refuerzos franceses, ya que estos dos son aliados desde el año anterior. Por la noche llegaron los primeros prisioneros a San Juan, escoltados por milicianos de Guaynabo y Caguas, quienes informaron que los británicos habían desembarcado más de 6,000 tropas. La invasión había entrado en una nueva fase. Los británicos ya estaban frente a las puertas de San Juan y muy pronto los cañones hablarían. Al amanecer del 21 de abril, los británicos habían completado el despliegue de sus fuerzas alrededor de los accesos orientales a San Juan. Las colinas y terrenos elevados de San Mateo comenzaron a llenarse de ingenieros, artilleros y soldados que trabajaron sin descansar bajo el sol caribeño. Durante la noche habían llegado más cañones, municiones y herramientas de campaña. Ahora, por primera vez desde el desembarco, la maquinaria del asedio británico estaba lista para entrar en acción. Desde aquellas posiciones, Ralph Abercrombie pretendía abrir el camino hacia la ciudad. Frente a él se encontraban las defensas avanzadas de Puerto Rico. Pocos después del mediodía, el estruendo de los cañones comenzó a extenderse por toda la bahía. Milicianos de Río Piedras lograron una emboscada a las fuerzas británicas defendiendo el puente Martín Peña, forzando a estos a retirarse del área, más llevarse sus 3 cañones que habían recién establecido. El 22 de abril, a medida que avanzaba la jornada, los británicos continuaron ampliando sus posiciones. Los ingenieros reales, dirigidos por el Major Shifley, trabajaron
en la construcción de trincheras y emplazamientos para acercar la artillería a las defensas españolas. Cada metro ganado permitía aumentar la presión del bombardeo. Sin embargo, los defensores observaban atentamente. Ramón de Castro conocía bien los británicos. Los había visto décadas atrás en la guerra de la independencia de las colonias norteamericanas. Sabía que el enemigo confiaba en la potencia de su artillería y en la disciplina de su infantería. Por ello, evitó comprometer sus fuerzas en acciones innecesarias. Los hombres del regimiento fijo, las milicias disciplinadas y los morenos libres permanecieron preparados detrás de las líneas, esperando el momento oportuno para actuar. Mientras tanto, en las aguas protegidas de la bahía y la laguna, Francisco de Paula comenzaba su propia guerra. Las lanchas cañoneras y embarcaciones menores salían al amparo de la oscuridad para hostigar posiciones avanzadas y mantener abiertas las comunicaciones entre distintos puntos de la defensa. Abercrombie, por otro lado, mantuvo sus fuerzas en posición, atrasando su gran ataque frontal un día más a pesar de las protestas del almirante Harvey. Observó que las fortificaciones han sufrido pocos daños. El 23 de abril, el bombardeo se intensificó. Durante horas, las baterías británicas castigaron las posiciones españolas. El San Jerónimo soportó buena parte del fuego enemigo. Las murallas temblaban con cada impacto. La pólvora cubría el aire y, sin embargo, la posición resistía. Los comandantes británicos comenzaron a comprender que no se enfrentaban únicamente a una fortificación aislada. Detrás de cada parapeto existía una red defensiva cuidadosamente preparada durante décadas, fruto de las reformas iniciadas por Alejandro O'Reilly y ejecutadas por Thomas O'Daly. Lo que tenían delante era probablemente el sistema defensivo más formidable del Caribe. Los barcos del capitán Francisco de Paula hicieron mucho daño a las fuerzas británicas gracias al uso de morteros. De Castro, junto con su plana mayor, tomaron la decisión de ahora tomar la ofensiva. Manda órdenes al sargento Francisco Díaz de las milicias disciplinadas en prepararse para una acción decisiva al día siguiente, una ofensiva que pasaría a formar parte de la leyenda puertorriqueña. El 24 de abril, los británicos intentaron estrechar aún más el cerco. Nuevas baterías aparecieron durante la noche. Más cañones fueron arrastrados hasta posiciones avanzadas. Desde San Juan se observaba constantemente los movimientos enemigos. Las iglesias, conventos y edificios públicos habían sido transformados en hospitales improvisados y depósitos militares. La población participaba activamente en la defensa. Hombres, mujeres y niños colaboraban en el transporte de municiones, víveres y aguas para las tropas. La resistencia de la ciudad comenzaba a convertirse en un esfuerzo colectivo. Temprano en la mañana, antes del sol salir, Francisco Díaz reunió a 7 hombres, escoltados por 2 lanchas cañoneras, para comenzar su ataque. Los artilleros de los fortines de San Antonio y el San Jerónimo comenzaron sus ataques a la posición británica, así de una vez distraer a estos de los movimientos del sargento Díaz. Una vez que ellos llegaron a sus objetivos, rápido atacaron la trinchera británica defendida por más de 300 hombres y lograron capturar a un capitán y 3 soldados. Rápido se retiraron a sus embarcaciones y regresaron a la ciudad como héroes. Al tener ahora más información de las posiciones enemigas, De Castro ordena al teniente Blas López, encargado de las milicias de Juncos, destruir unos puentes secundarios al este del Martín Peña para impedir mayor paso británico hacia otras partes de la isla. El duelo de artillería continuó por el resto del día, donde los británicos perdieron un polvorín y muchos soldados por la explosión. Los refuerzos siguieron llegando. Ahora un destacamento de 150 hombres de Utuado se une a la defensa de San Juan. El 25 de abril, mientras Abercrombie concentraba su atención sobre el San Jerónimo, las milicias puertorriqueñas comenzaron a aumentar la presión sobre los flancos británicos.
Harvey atacó los fortines de la primera línea de defensa para poner a prueba su tiempo de respuesta, si alguna. Los defensores de El Morro y el San Cristóbal comenzaron a preparar los hornillos para calentar las bolas rasas, un proceso de calentar unas bolas de cañón para así quemar los barcos enemigos. Esa noche, los británicos avanzaron sobre la posición española en Miraflores, donde hoy es el centro de convenciones, para tomar el puerto que los defensores usaban para llevar refuerzos a los milicianos y viceversa para la ciudad. Hablando de refuerzos, esa noche llegaron fuerzas de forma de las compañías urbanas de Coamo y caballería de Aguada. Poco a poco, todo Puerto Rico se encontraba en la defensa de San Juan. El 26 de abril, la situación empezó a deteriorarse para los invasores. El calor era sofocante, la humedad castigaba a hombres y equipos. Las enfermedades comenzaban a aparecer en los campamentos, y mientras tanto, la ciudad seguía resistiendo. Desde las defensas españolas se observaba cómo las líneas enemigas se extendían cada vez más y cómo aumentaba la necesidad británica de proteger sus comunicaciones con las playas de desembarco. Imitando la jornada de Francisco Díaz, ahora el comandante Pedro de Córdoba y el sargento Rafael García, con 70 morenos libres, atacaron de sorpresa las trincheras británicas, pero estos lograron defender su posición y los soldados hispanos tuvieron que retirarse con muchas bajas. Esa acción obligó a De Castro a ordenar nuevas baterías en la puntilla mirando hacia Miraflores. Harvey entonces, para poder distraer las fuerzas españolas, ordena un desembarco en Punta Salinas, pero esto fue un desastre gracias a las milicias puestas ahí unos días antes. Esa noche llegaron refuerzos de caballería de Añasco. El 27 de abril, los combates continuaron alrededor del San Jerónimo y los accesos orientales a la isleta. La artillería británica seguía golpeando sin descanso, pero las defensas permanecían operativas. Cada jornada que pasaba fortalecía la posición de Ramón de Castro. Los invasores seguían lejos de alcanzar una brecha decisiva, y cada día que Puerto Rico se resistía aumentaban las posibilidades de que Abercrombie tuviera que reconsiderar toda la operación. Los castillos del Morro y San Cristóbal seguían su defensa contra los barcos de guerra británicos, al igual que el San Jerónimo y el San Antonio, aunque este último ha recibido mucho daño por la artillería británica, a nivel de que su comandante, el ingeniero Ignacio Mascaró, había sido herido 3 veces, pero esto no intervenía en su disposición en defender su puesto. Milicianos de Loíza entraron al manglar cerca de las posiciones británicas y fueron reforzados por milicias disciplinadas para detener los saqueos por parte de las tropas británicas en las tierras y los hogares de Santurce. Esa tarde llegaron refuerzos de San Germán, Arecibo y Ponce. El 28 de abril, el asedio había entrado en una fase crítica. Los británicos mantenían la iniciativa, pero la victoria seguía fuera de su alcance. Desde las posiciones españolas comenzaban a observarse señales de agotamiento en el enemigo. Las patrullas informaban de movimientos cada vez más cautelosos. Las incursiones nocturnas continuaban y las fuerzas sutiles de Francisco de Paula mantenían una actividad constante sobre las aguas interiores. Los británicos, luego de 10 días de asedio, instalaron baterías en Miraflores y atacaron la ciudad directamente. Afortunadamente para los ciudadanos, quienes decidieron quedarse, la mayoría de estos proyectiles cayeron cortos o explotaron en el aire. Ante la ausencia de disparos ese día, los defensores aprovecharon para hacer reparaciones y otros ajustes a los fortines que llevaban días siendo atacados sin piedad. Esa tarde llegaron refuerzos de Toa Alta. El 29 de abril, tras más de una semana de combates, bombardeos y escaramuzas constantes, la situación había comenzado a cambiar.
Cuando la expedición británica desembarcó en Puerto Rico, Ralph Abercrombie esperaba una campaña rápida. Sus tropas habían conquistado Trinidad apenas unos meses antes y la superioridad de la Royal Navy parecía garantizar el éxito de cualquier operación en el Caribe. Sin embargo, San Juan había demostrado ser un objetivo muy diferente. Las fortificaciones resistían, las milicias continuaban atacando, las comunicaciones españolas seguían funcionando y las fuerzas sutiles de Francisco de Paula mantenían una presencia constante en las lagunas y canales que rodeaban la ciudad. Durante los últimos días, los informes que llegaban al cuartel general británico eran cada vez más preocupantes. Las bajas aumentaban, las enfermedades comenzaban a extenderse entre los campamentos, y el calor y la humedad castigaban a los soldados que llevaban semanas operando en condiciones difíciles. Peor aún, las posiciones españolas permanecían intactas. Aquel 29 de abril, Ramón de Castro comprendió que había llegado el momento de abandonar la actitud puramente defensiva. Durante días había observado a su enemigo. Ahora estaba dispuesto a golpear. Mientras los británicos continuaban concentrando sobre sus líneas de asedio, las fuerzas españolas comenzaron a prepararse para una serie de acciones coordinadas destinadas a recuperar la iniciativa. El asedio estaba entrando en su fase decisiva. Los defensores temprano en la mañana salieron del San Jerónimo para capturar la punta del condado y destruir las defensas improvisadas británicas y utilizarlas para impedir futuros avances. Los británicos, por otra parte, enviaron buques nuevamente a Punta Salinas, el lugar donde más querían desembarcar. De Castro, dentro de la fortaleza, se reúne con su plana mayor para discutir acciones ofensivas. Propone la idea de atacar las posiciones británicas por 3 sitios simultáneamente. Órdenes fueron repartidas a los jefes de las diferentes plazas, incluyendo al coronel Rafael Conti, recién llegado desde Aguada y dirigiendo las milicias en Río Piedras. Esa tarde llegaron refuerzos desde Peñuelas, Aguada e Isabela. El 30 de abril, a las primeras horas del día, trajeron consigo una actividad inusual. Patrullas españolas avanzaron desde distintas posiciones para reconocer los movimientos enemigos. Las milicias disciplinadas, los soldados del regimiento fijo y los hombres del regimiento de Morenos Libres comenzaron a presionar con mayor intensidad sobre los puestos avanzados británicos. Aquellas acciones no constituían todavía un ataque general, pero enviaban un mensaje claro: Puerto Rico ya no se limitaba a resistir. Puerto Rico estaba contraatacando. Un ataque masivo por parte del subteniente Luis Lara, con 800 fusileros, 2 compañías de caballería y 1 de cañones, llegaron al puente Martín Peña, donde los británicos lo esperaban al otro lado. Sucedió un gran duelo de armas entre ambos lados del río. Pasando a la cultura legendaria de Puerto Rico, fue la muerte del sargento mayor José Pepe Díaz, primo de Francisco Díaz, considerado el hombre más bravo. A pesar de eso, el ataque fue un gran logro. A medida que avanzaba la jornada, los oficiales británicos comenzaron a advertir de que su situación estratégica se deterioraba rápidamente. Las semanas que operaban habían consumido enormes cantidades de suministros. La artillería no había conseguido abrir el camino esperado. Las defensas españolas seguían bloqueando el acceso a la ciudad, y cada día aumentaba el riesgo de quedar atrapados en una campaña larga, costosa, para que la expedición no había sido concebida. Aquella noche, el cuartel general británico, la posibilidad de una retirada dejó de ser una idea impensable a convertirse en una opción real. Esa noche llegaron refuerzos adicionales desde Ponce, y desde la ciudad sucedió lo que es posiblemente el evento más famoso de todo el asedio: la rogativa. En la noche del 30, un gran grupo de mujeres, dirigidas por el obispo, con antorchas,
caminaron en una procesión alrededor de la ciudad, orando por el fin del asedio y la retirada de las tropas enemigas. Según la tradición oral, cuando Abercrombie vio las luces desde San Mateo, pensó que era un gran grupo de refuerzos y fue cuando tomó la decisión de iniciar la retirada. Hoy día, cerca de la fortaleza y la puerta de San Juan existe una estatua creada por la artista Lindsay Dean, una escultora de Nueva Zelanda dedicada a este evento legendario dentro del asedio británico de 1797. El 1 de mayo, pocos antes del amanecer, las señales comenzaron a hacerse evidentes. Movimientos apresurados, equipos desmontados, materiales cargados de nuevo hacia las playas. Las tropas británicas estaban abandonando sus posiciones. La decisión había sido tomada. Ralph Abercrombie ordenó poner fin a la operación. Los mismos soldados que días antes habían desembarcado convencidos de su victoria comenzaron a replegarse hacia las embarcaciones que los esperaban en la costa. Desde las defensas españolas, los observadores seguían cada movimiento. Poco a poco quedó claro que aquello no era una maniobra táctica, sino una evacuación. Las unidades británicas destruyeron parte del material que no podían transportar y comenzaron a embarcar hombres, pertrechos y artillería. Mientras tanto, las fuerzas españolas avanzaban cautelosamente para ocupar los terrenos que el enemigo iba abandonando. Las amenazas que habían aparecido en el horizonte hace 2 semanas antes estaban desapareciendo. Al caer la tarde, gran parte de la expedición británica ya se encontraba nuevamente a bordo de sus barcos. La invasión había fracasado. La mañana siguiente confirmó que toda la isla esperaba. La flota británica se alejaba de Puerto Rico. Las velas que durante días habían dominado el horizonte comenzaban a desaparecer lentamente mar adentro. San Juan permanecía de pie. La ciudad había resistido. Las fortificaciones diseñadas tras la Guerra de los 7 Años habían cumplido su propósito. Las tropas veteranas del regimiento fijo habían cumplido con su deber. Las milicias disciplinadas habían demostrado el valor de las reformas impulsadas décadas antes por Alejandro O'Reilly. Los morenos libres habían combatido junto a los demás defensores de la isla. Los voluntarios, artilleros, marineros y vecinos habían contribuido una resistencia colectiva que terminó por quebrar la voluntad ofensiva británica. Las pérdidas británicas ascendieron a cientos de hombres entre muertos, heridos y enfermos y desaparecidos. Las fuerzas españolas también habían sufrido bajas, pero habían conservado aquello que realmente importaba, el control de Puerto Rico. Para Ralph Abercrombie, la retirada de San Juan constituyó uno de los pocos reveses importantes de una carrera militar por lo demás distinguida. Para Ramón de Castro, en cambio, la victoria confirmó algo que había aprendido décadas antes combatiendo junto a Bernardo de Galvez. Las fortalezas son importantes, los cañones son importantes, pero al final la defensa de una ciudad depende de la voluntad de quienes la habitan. Y en la primavera de 1797, Puerto Rico demostró que estaba dispuesto a luchar por la suya. Así terminó el asedio británico de San Juan, no con la caída de sus murallas, no con una rendición, sino con una flota enemiga alejándose lentamente en el horizonte, mientras una ciudad exhausta pero invicta contemplaba el mar desde las mismas fortificaciones que aún hoy dominan la entrada de la bahía. Al final del todo, el ejército español sufrió 42 muertos, 154 heridos, 2 desaparecidos y 1 prisionero. Los británicos, por otro lado, perdieron más de 300 soldados entre muertos, heridos y capturados. En los años siguientes, los fortines fueron reparados y los milicianos de vuelta a sus pueblos. El rey Carlos IV concede a la ciudad de San Juan el título y mote que se dice
y que se puede apreciar todavía en la bandera de San Juan hoy día, lo siguiente: por su constancia, amor y fidelidad es muy noble y leal esta ciudad. Los cañones británicos capturados luego del asedio fueron almacenados en la ciudad hasta finales del siglo XIX, cuando entonces se fundan estos cañones para crear la estatua de Juan Ponce de León que apreciamos en la Plaza de San José. El asedio de 1797 se conmemora todos los años a finales de abril gracias a los esfuerzos de los grandes compañeros y amigos de este canal, el Regimiento Fijo de Puerto Rico y los recreadores de historia de Puerto Rico. También quiero agradecer al Museo del Mar, GeoIsla y el San Juan National Historic Site por salvaguardar la información, documentos y otros importantes objetos relacionados no solamente con el asedio de 1797, sino con toda la historia de Puerto Rico. Muchas gracias.